Dios les bendiga, mi nombre es Iván García Quiro y quiero darle la bienvenida a este culto de San Cedral. Yo quisiera empezar dando una pequeña oración. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a recibir tuya y que podamos gozarnos de este culto maravilloso. Amén. Quisiera empezar este culto presentando a Derek, a nuestro hermano Derek con un cántico y a nuestra hermana Dianita con un testimonio. Hermanos, que el Señor les bendiga. Para la gloria y la honra del Señor estaré ministrando el himno Dios tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. Atemorizarme. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede, vivo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control. Soy bendecido, duermo tranquilo. Yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control.
siempre tiene el control. Hermanos, que el Señor les bendiga. Hasta aquí mi parte. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Espero que se estén disfrutando esta noche de este hermoso culto. Hoy a mí me toca dar un testimonio que para mí y para mi familia fue algo impactante. Hace como 3 o 4 años atrás, mi hermano sufrió un accidente en el parque de la escuela en unos columpios. Yo estaba presente en ese accidente. Cuando pasó, lo primero que se me vino a la mente fue ir corriendo a buscar a mi hermano mayor para que nos ayudara, porque me quedé en shock, pero sabía que tenía que hacer algo y no quedarme quieta sin hacer nada. Pero lamentablemente me tenía que quedar junto a mi grupo de la escuela y no podía irme sola a ningún lado. Solo lo que hice fue irme con mi hermano a la enfermería y me quedé ahí hasta que me dijeron que tenía que volver a mis clases hasta que llegara mi mamá a recogerme. El accidente no parecía algo tan trágico, pero para mí sí, porque me impactó mucho a mí y a mi hermano mayor, como dije. Fue que mi hermano estaba tratando de hacer un truco en los columpios para enseñarle a sus amigos, pero en el área de los columpios no había nada de grama, lo que era tierra y piedrita. Pues él lamentablemente dio una voltereta para atrás y se metió en la cabeza y se rozó las piedritas en la cabeza aquí y perdió su memoria. Cuando llegó mi mamá, nos dejó a mí y a mi hermano mayor en la casa y llevó a mi otro hermano al hospital. Yo sinceramente estaba muy triste y en shock porque no sabía qué hacer, no sabía lo que estaba pasando. Sinceramente no sabía nada. Y mi hermano en cierta parte se estaba echando la culpa porque él fue quien le enseñó ese truco. Y fue la primera vez que lo vi llorar. Y creo que va a ser la última que lo voy a ver llorar. Lloramos juntos, llamamos a mi papá y oramos en la llamada para que mi hermano se mejorara y le vuelva la memoria pronto. Cuando mi mamá llegó con mi hermano fue como en la madrugada y él parecía como un recién nacido que había entrado en un nuevo mundo que no sabía nada. Y yo, cuando lo vi así, mi primer pensamiento fue irme a mi cuarto a llorar. Porque no lo podía ver así, porque tenemos ese tipo de relación como cualquier hermano, que algunas veces peleamos, nos divertimos y todas esas cosas normales. Me quedaba en shock porque no me lo imaginaba nunca así en mi vida. Y parecía alguien que no conocía el mundo. Gracias a Dios, cuando perdió su memoria, por lo menos recordó quiénes éramos nosotros, su familia y quiénes estaban en el accidente presente con él, sus amigos. Pero además de eso no sabía nada. Y pues esa noche yo oré mucho para que el Señor nos ayudara y ayudara a mi hermano. Todas las semanas seguí orando lo más que podía en la escuela, cuando comía, como siempre, pues todas las noches. Y de verdad me sentía mal porque eso me llegó tanto al corazón que de verdad no podía aguantar lo que sentía algunas veces. Y mi hermano mayor tampoco. Él se echaba la culpa todos los días, yo lo escuchaba diciendo que todo es culpa de él, que si no se mejora, que
que no sabe lo que va a hacer o algo. Pero gracias a Dios, porque la mano tan grande que él tiene nos ayudó y a mi hermano le volvió a la memoria de 3 a 4 semanas. Y yo aprendí de esto, de que no importa lo que estés pasando, algo bueno o malo, siempre ora y confía en Dios porque Él sabe lo que está haciendo. Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si Él permite que pase algo es por una razón. O es para darnos una enseñanza o simplemente porque es parte de su plan para nosotros. Y de verdad me impactó mucho esto porque nunca me había pasado algo así alrededor mío. Y eso era lo que quería compartir con ustedes en esta noche. Espero que ustedes también saquen algo bueno de mi testimonio y el Señor les continúe bendiciendo hasta aquí mi parte. Le damos gracias a Dios por el cántico que nos acaba de dar nuestro hermano Derek y ese hermoso testimonio de nuestra hermana Dianita. Ahora quisiera pedirle a ustedes que si están necesitados o quieren que oren por ustedes, ahora pueden escribir por el Facebook. Quisiera presentar ahora a nuestra hermana Ivanka con la oración de esta noche y para gozarnos del mensaje de David Jovan Morales. Oremos. Señor, te pido que cuides a los que están enfermos, a los que tienen el COVID o con otras condiciones. Señor, también quiero que cuides a la iglesia o familiares y que nos dé bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Es para mí un gozo y un placer el poder ser el encargado de llevar el mensaje de la palabra. Así que te invito a que estés bien atento, porque el Señor siempre tiene un mensaje especial, diferente y único para nuestras vidas con cada mensaje que Él trae. Así que escuchemos a la palabra del Señor, porque la palabra de Dios nos guía, nos enseña, nos instruye a cómo vivir conforme a lo que el Señor quiere para nosotros, para llegar a ese plan ideal que el Señor tiene para nuestras vidas, ya sea en conjunto o individual. Así que les invito, hermanos, a que vayamos a la palabra en Efesios capítulo 4 y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 16. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar se emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque
Tu palabra es digna, es perfecta, es maravillosa, nos enseña, nos guía, Señor, hacia tu voluntad, Señor. Te damos gracias, te pedimos, Señor, que en este mensaje tú nos enseñes, Señor. Tú nos lleves a donde tú quieres que lleguemos, Jehová. En el nombre tuyo, Señor, te agradezco, mi Dios, por este privilegio, Señor, de poder leer tu palabra, de poder saber tu voluntad, Señor, cuando hay muchos que no pueden, Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, quiero comenzar explicando algunas cosas de este capítulo que yo creo que son muy importantes y muy especiales para la iglesia. Para la iglesia como lo era en ese momento, es igualmente importante ahora. Este capítulo lo escribe el apóstol Pablo, se lo escribe a la iglesia en Éfeso desde Roma. Y básicamente quiero tocar unos aspectos importantes de este capítulo. Y quiero comenzar haciendo dos preguntas. Dos preguntas que yo creo que todo buen cristiano debe hacerse. Y esas son: ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hay iglesia? ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué decidimos congregarnos? Yo creo que todos nosotros debemos hacer autoevaluación y autocrítica de tiempo en tiempo, porque yo creo que nos ayuda a ver las cosas desde una manera diferente, con una perspectiva diferente. Y a menudo debemos preguntarnos el por qué hacemos las cosas que hacemos. Si realmente las estamos haciendo conscientes de que tienen una importancia, un significado, o si simplemente las hacemos porque los demás nos dicen que las hagamos, porque es costumbre, porque así nos lo enseñaron, sin ver más allá qué es lo que Dios nos ha mandado a hacer y el porqué de ello. Así que, ¿por qué hacemos lo que hacemos, hermanos? ¿Por qué asistimos a la iglesia? ¿Por qué nos sentamos a atender a una predicación de la palabra de Dios? ¿Por qué adoramos? ¿Por qué nos unimos como pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué hay iglesia? ¿Cuál es la importancia detrás de todo esto? Y la respuesta está en la palabra, hermano. La palabra tiene respuesta para todo. Cualquier pregunta que usted se pueda hacer, la contestación la puede encontrar en la palabra. Muchas veces nosotros los cristianos queremos que el Señor nos guíe, queremos que el Señor nos diga qué es lo que tenemos que hacer y que nos revele cuál es la voluntad de Él para nuestra vida. Pero el Señor nos incita a que busquemos esa respuesta en la palabra que Él nos dejó a nosotros. Ahí están las instrucciones que Él nos ha dejado a nosotros para vivir conforme a su voluntad. Muchas veces nos sentimos confundidos, nos sentimos perdidos, porque no sabemos qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero ¿cómo vamos a poder alcanzar o saber lo que el Señor tiene para nosotros si no estudiamos la palabra, si no buscamos, si no nos adentramos en ella, hermano? Mientras más crezco, más me doy cuenta de lo necesario que es conocer la palabra, de lo importante que es nosotros saber cada aspecto, desde el detalle más pequeño hasta el más grande, de lo que es la palabra, porque solo así y solo adentrándonos en ella es que vamos a poder conocer qué es lo que el Señor quiere para nosotros, por dónde es que Él quiere que caminemos, qué es lo que el Señor quiere especialmente para ti. Porque el Señor nos creó a todos de maneras diferentes. Y quizás lo que le está diciendo a Pedro no es lo mismo que le está diciendo a Juan. Y el Señor es el mismo, y ha sido el mismo por siempre. Pero el Señor nos trata a todos de maneras diferentes. Así como un padre sabe lidiar con todos sus hijos, porque todos somos diferentes. Así que yo creo que en la palabra podemos ver contestación a estas preguntas que hice al principio. Y yo creo que la contestación más importante del propósito de la iglesia y la contestación al por qué hacemos lo que hacemos se encuentra en dos cosas: la gran comisión y el gran mandamiento.
La Gran Comisión dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y el gran mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y más adelante dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estas cosas se basa, o tiene la base, lo que es la iglesia, o lo que debe ser la iglesia. Yo creo que hay muchos elementos que son muy importantes, pero para mí estos son los más importantes. De el por qué la iglesia tiene una posición extremadamente importante en lo que es el mundo. Ir por todo el mundo. Nosotros la iglesia estamos aquí en la tierra para brillar, para ir por todo el mundo y enseñar y hacer discípulos. Enseñarle a otros lo que a nosotros nos ha sido enseñado. Llevar la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos también se convenzan de que el Señor es nuestro Salvador, de que Él es el camino, la verdad y la vida, en que en ningún otro hay salvación y que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es uno de los propósitos de la iglesia. Ir por todo el mundo. Predicar, enseñar, llevar la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Esos tres elementos constituyen lo que somos nosotros como un todo. Así que el Señor con esto nos dice, todo lo que eres tú, todo lo que eres tú, debe amarme a mí. Debe seguir mis mandamientos, mis estatutos, porque cuando nosotros amamos, hermanos, queremos hacer el bien por aquel a que nosotros amamos. Y ahí vienen muchas cosas. Viene la obediencia, viene el amor, la paciencia y muchas otras cualidades que surgen cuando nosotros amamos. Y el Señor nos dice, tienes que amarme con tu todo. Todo lo que eres tú, tienes que amarme. Y más adelante dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Otro elemento extremadamente importante y que no puede faltar en la vida de un cristiano. Si nosotros, hermanos, amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, yo creo que no existiría necesidad en este mundo. Realmente viviríamos bien. Porque nosotros, yo no creo que haya nadie en el mundo que se desee mal para sí mismo. Yo creo que todos nosotros queremos estar bien. Queremos estar alegres, queremos estar en victoria. Yo no creo que nadie quiera para sí mismo tristeza, que quiera cosas negativas o malas que lleguen a su vida. No creo que ese sea el caso de nadie. Y yo creo que nosotros, como nos amamos a nosotros mismos, queremos alegría, queremos victoria, queremos triunfo, queremos bendición. Y no solo para nosotros, sino para aquellos que son cercanos a nosotros, nuestra familia, aquellas personas que nosotros amamos. Igualmente queremos que ellos triunfen en su vida, que Dios los bendiga, que ellos sean salvos. Y ese mismo anhelo que nosotros tenemos en nuestro interior para nuestras propias vidas, debemos tenerlo hacia los demás también. Y en estos tres elementos, en esto tan importante que es la Gran Comisión, el Gran Mandamiento, Dios nos dice el propósito de lo que es la iglesia, de lo que nosotros debemos hacer como un cuerpo, unidos, en un mismo espíritu para lograr este propósito, para lograr esta meta. Ir por todo el mundo, buscar las almas que se pierden, enseñarles, para que ellos acepten a Cristo, para que ellos se convenzan de que Dios es la salvación, para que ellos crezcan unidos, para que crezcamos unidos, para que le enseñen a otros. Y así esa red, esa cadena siga ampliándose y así alcanzar al mundo entero. Y amar al Señor.
Amar al Señor por encima de todas las cosas. Tener al Señor como el centro de la vida. Por encima de nuestros propios anhelos, por encima de nuestras propias metas. El Señor debe ser lo más importante siempre. Siempre debe tener siempre las primicias. Y amar a los demás. Amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Tener compasión, bondad, amabilidad. Querer que los demás estén tan bien como nosotros queremos estarlo. Así que quiero entrar un poco en esto de lo que es el discipulado, la enseñanza a otros y lo importante que es en la iglesia el discipulado. Hermanos, cuando nosotros vamos al mundo y un alma acepta venir a los caminos del Señor, él pasa de ser un no creyente a ser un creyente, a ser un asistente, básicamente. Luego más adelante pasa a ser un miembro del cuerpo de la iglesia. Luego entonces ese miembro madura y más adelante ya maduro es responsable de poder enseñar a otros, de poder cuidar a otras ovejas. Ese es el propósito y debe ser el proceso de lo que es el discipulado. Que nos enseñen y que nosotros podamos llegar a ser capaces de enseñar a los demás. Hoy en día, esto es un elemento que en muchas iglesias falta o se falla. Porque muchos hermanos llevan años y años en la iglesia recibiendo palabra, recibiendo alimento y se han quedado siendo niños. Así como en la vida real hay muchas personas que son adultos y aparentemente son adultos, pero mentalmente siguen siendo niños. Siguen siendo adolescentes perdidos, sin rumbo, sin madurez. Y así mismo ocurre dentro de la iglesia. Personas que llevan años y años y no han podido avanzar. No han podido seguir adelante creciendo. Y así mismo ocurre dentro de la iglesia. Personas que llevan años y años y no han podido avanzar. No han podido seguir adelante creciendo. Y necesitamos la iglesia para crecer, hermanos. Necesitamos la iglesia. Cualquiera que diga que puede crecer solo o que puede hacer las cosas solo, esa persona no está bien. Porque el Señor nos habla en su palabra de esto, de que nosotros debemos crecer unidos, no solos, de que nosotros somos un cuerpo. El Señor no dice cada miembro se va a desarrollar por sí solo, no. Todos somos un cuerpo y los miembros tenemos que estar unidos. Las coyunturas deben trabajar juntas. Eso es lo que dice la palabra, eso es bíblico. Así que hermanos, cualquiera que piense que puede crecer solo, yo quiero que medite y que piense si realmente eso es lo que Dios quiere. Así que debemos estar unidos para impulsar este proceso del discipulado, para que juntos podamos ayudarnos mutuamente. Siempre dos son mejores que uno, y dos cabezas siempre piensan mejor que uno. Y en la vida, yo creo que no podemos lograr nada solos. Nada. Y quizá usted puede pensar en algo tan sencillo como, no, pero yo me lavo la boca solo. Pero realmente, aunque usted ahora en este momento se lave la boca solo, hubo un momento dado en que no sabía cómo lavarse la boca. O quizás sí podía tratar de lavársela solo. Pero sí necesitó en ese momento una persona que le enseñara cómo lavarse la boca y cómo hacerlo correctamente. Porque ciertamente podemos intentar hacer las cosas solos, pero sí necesitamos a alguien que nos enseñe, que nos instruya a cómo hacerlo y a cómo hacerlo de la mejor manera, hermanos. Y ese debe ser nuestro acercamiento a esas almas que se pierden. Porque podemos ir a una persona que sabe construir casas, que sabe mucho de construcción. Yo no sé mucho de construcción.
pero quizás esta persona a la que usted se acerca sí sabe construir muchas casas y ha construido casas de diferentes maneras. Y nuestra labor como cristianos no es decirle, esa casa que tú construiste está mal, se va a derrumbar y no sirve. Aunque sea la verdad, no es nuestra labor. Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a predicar la palabra. Dios nos mandó a decirles, yo te voy a enseñar una manera mejor para construir una casa. Te voy a enseñar la manera más ideal para construir una casa. Te voy a enseñar los mejores materiales para construir una casa. Te voy a enseñar una casa duradera. Una casa fundada bajo la roca. Eso es lo que yo te voy a enseñar. Y entonces luego tú decides. Tú decides si quieres seguir construyendo la casa como tú lo hacías, o si quieres hacerlo de la mejor manera posible, que es la que nos enseña el Señor Jesucristo. Y esto es, hermano, esto es la enseñanza, el discipulado. El poder hacer que las demás personas vean que este es el mejor camino para vivir, que es un camino difícil, sacrificado, que tiene sonrisas, pero tiene lágrimas, hermanos. Que tenemos momentos buenos y felices, pero también tenemos momentos muy difíciles. Pero que es la mejor manera de vivir la vida. Con Cristo a nuestro lado es la mejor manera de vivir la vida. No existe nada mejor que tener a Cristo a nuestro lado. Porque solo en Él encontramos paz, solo en Él encontramos triunfo. Solo en Él encontramos un propósito real y verdadero para nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros debemos predicar. Enseñar a los demás que hay algo más. Que hay luz al final del túnel. Y eso es lo que nosotros queremos alcanzar. Nuestra aspiración siempre debe ser hacer y enseñar todo lo que dice en la palabra del Señor. Porque esta es nuestra guía. Y si queremos un ejemplo de cómo se debe hacer discípulo, lo que tenemos que hacer es ver al Señor. Ver cómo Jesús escogió a sus discípulos. Ver cómo el Señor le enseñó a sus discípulos, cómo los trataba, cómo los eligió. El Señor no se levantó una mañana y dijo, bueno, voy a escoger a 12 personas para que me ayuden. Y ya. No. El Señor se apartó, el Señor oró. Oró una noche, pidiéndole al Señor dirección, al Padre, antes de Él salir a buscar a esos 2 individuos que iban a ser su mano derecha. El Señor no se apresuró, sino que Él dobló rodillas y oró. Oró al Padre, para que el Padre lo dirigiera hacia el propósito perfecto. Y más adelante podemos ver quiénes fueron las personas que el Señor eligió, que Jesús decidió que fueran sus 12 discípulos. Y si nos ponemos a pensar y realmente nos ponemos a analizar quiénes fueron estas personas, hermanos, nos sorprendemos. Nos sorprendemos al ver que estas eran personas sencillas, simples. Que Él no se fue al mundo y buscó personas que fueran capacitadas para ser, presidentes o gerentes de una compañía. Él fue y buscó personas simples. Andrés, Pedro, Santiago y Juan eran pescadores. Pescadores. No conocían nada más que no fuera el mar. Esos eran esos 4 individuos. Personas simples, sencillas, con un trabajo, una labor importante, pero simple. Sin muchas complicaciones. Mateo, que era un publicano, un recolector de impuestos. También una persona que quizás podríamos argumentar que era, o se podría asumir que era la persona que podría tener educación dentro de los 12. Pero también una persona simple. Simón, un celote, una persona que estaba envuelta en la política, en contra buscando derecho, en contra del Imperio Romano. Tenemos a Judas, que
realmente no se sabe mucho de él antes de cuando llegó a los 12, pero sabemos que era tesorero, así que era una persona que era buena con los números, que tenía quizás las cosas en orden, era quizás un buen negociante, pero también era un ladrón. Y tenemos a Felipe, Bartolomé, Tomás, Judas Tadeo y Santiago, que no se menciona mucho acerca de lo que ellos hacían antes, pero sí sabemos que eran como el resto de los escogidos, que eran gente sencilla, simple, que eran gente que tú te encuentras por ahí en el día a día, que no eran personas famosas, no eran reyes, no eran príncipes. El Señor no salió y buscó las personas con el estatus más grande que existían en ese momento dado. No, Él fue y buscó personas simples. Y ahí está nuestra primera enseñanza. Que esto de ser discípulo, que el poder aprender y luego más adelante poder enseñar a otros, no es para unas personas específicamente, es para todos. Todos tenemos la capacidad de aprender, todos tenemos la capacidad de alcanzar un nivel grande en nuestra vida espiritual. Todos podemos llegar a no importa cuánta educación tengamos, cuánto conocimiento tengamos, si somos altos, si somos pequeños, si somos gorditos, si somos flacos. No importa, hermanos. Cualquiera de nosotros puede llegar a ser un discípulo del Señor. Y el Señor elige a ellos. En Juan 15:15 dice, los llamo amigos, porque les he contado todas las cosas que le he escuchado decir a mi Padre. Jesús lo escogió. Y el Señor con ellos nos enseña cómo debemos hacer discípulos. Él tenía un propósito con ellos. Un propósito que los demás no podían ver. Los fariseos siempre los veían como personas que tenían menos conocimiento que ellos, menos capacidades. Pero el Señor tenía un propósito con ellos especial. Y Él veía más allá de lo que el hombre ve. Él los amó. Él les sirvió. Tanto así que en un momento dado les lavó los pies, cosa que quizá ellos en ese momento ni siquiera pudieron entenderlo. Él les defendía. Él los amaba. Y de eso se trata. El Señor con estos elementos fue que formó a estos discípulos. Que más adelante, cuando el Señor ya no estaba, ellos pudieron salir y enseñar la palabra de Él a otras personas. Ellos pudieron entonces salir y cuidar de otras ovejas, así como el Señor cuidó de ellos. Así como el Señor los protegió, así como el Señor les enseñó a cómo vivir. Así que debemos hacer discípulos como Jesús lo hizo, con su ejemplo. Hay que esforzarnos, hermanos, por estar unidos en espíritu. Quiero volver un momento al capítulo 4 y quiero leer, ¿verdad?, el versículo número 13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ahora quiero que subamos y leamos el versículo número 3 que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para mí esos dos versículos están unidos. Y juntos dicen lo siguiente. Dicen: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Así que Pablo, a través de esto, incita a la iglesia a estar unida en espíritu. Unida en espíritu
hasta que nosotros lleguemos, todavía no hemos llegado a una unidad en conocimiento y en fe. Solo toma mirar la iglesia y cómo está el mundo ahora mismo para saber que realmente no estamos unidos en conocimiento y en fe. Que realmente nuestras opiniones acerca de detalles pequeños son bien variadas. Y esta es una de las razones por la que muchas iglesias se separan, por la que tenemos tantas denominaciones, porque para una iglesia el hablar en lenguas es de parte del Señor y para otra iglesia hablar en lenguas no es algo importante. Porque para una iglesia la cena del Señor es importante y para otra no. Porque en una iglesia permiten que se vistan de una cierta manera y en otra no. Porque en una iglesia se cree que se debe orar con la cabeza en el suelo y en otras no. Y son elementos que ciertamente son importantes. No le quito importancia a ninguno de ellos. Son elementos importantes para poder estar unidos, ciertamente. Pero Pablo aquí nos dice y nos incita a que nosotros estemos primeramente unidos en espíritu. Hasta que podamos entonces llegar a esa unidad de conocimiento y de fe, que a veces fluctúa, que a veces es diferente. ¿Por qué? Porque nosotros no lo sabemos todo en este mundo. Y aquel que diga o que piense que lo sabe todo, realmente es un ignorante. Realmente es un ignorante al pensar que no hay nada más allá. Que lo sabe todo, que el Señor se lo enseñó todo y que ya Él tiene todo el conocimiento que podía tener y ya no hay nada que pueda obtener. Esa persona está errónea. En mi opinión, es como la persona que trata de hacer las cosas sola en la vida. Incluso aunque nosotros alcanzáramos un nivel de conocimiento extremadamente amplio en nuestras vidas, debemos saber y reconocer que siempre necesitamos de los demás. Que solos no lo sabemos todo. Y que siempre, más importante que cualquier otra cosa, vamos a necesitar del Señor, de la guianza de Dios en nuestras vidas. Así que, hermanos, nuestro enfoque principal, yo creo, así como nos enseña el apóstol Pablo aquí en este capítulo, que debe ser esa unidad en espíritu. Estar en ese mismo pensar, sabiendo que, siempre teniendo en cuenta, claro, las bases fundamentales, las doctrinas fundamentales deben ser las mismas. Siempre creemos que el Señor Jesús es nuestro Salvador, que Jesús nos redimió y que Él es el único camino, la verdad y la vida. Eso no cambia. Pero hay otras cosas que sí cambian, que son diferentes y pueden ser diversas de un punto de vista y el otro. Pero nosotros debemos estar unidos en un mismo espíritu. Saber, estar bien conscientes de lo que es la gran comisión y el gran mandamiento. De cuál es nuestro trabajo, de cuál es nuestro propósito como iglesia. De qué es lo que nosotros debemos alcanzar, cuál es ese propósito, cuál es la meta por la cual estamos luchando, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo en este mundo. ¿Por qué vamos a la iglesia? ¿Por qué nos sentamos a escuchar la palabra? ¿Para qué? ¿Para mi propio beneficio o para mi propio beneficio y el de los demás también? Para yo poder aprender y ser un maestro, un profeta, un evangelista, un pastor. O para simplemente seguir siendo un miembro del cuerpo sin hacer nada más, sin madurar, sin llegar a ser lo suficientemente responsable como para poder pasar el discipulado que se me ha hecho a mí
a los demás. No importa lo diferentes que seamos, hermanos, debemos estar unidos en espíritu. El Señor nos incita y nos llama a que no dejemos que esas cosas pequeñas, que no son las más importantes, nos aíslen los unos de los otros, de lo que es el propósito principal, de lo que es el cuerpo. Debemos, hermanos, tener en cuenta lo más importante, que es estar unidos en espíritu. Pablo dice que hay que crecer, hermano, hay que crecer unidos como un cuerpo. Hermano, un cuerpo, si a un cuerpo le amputan una pierna, la pierna no va a seguir creciendo. El cuerpo va a crecer, pero la pierna no va a seguir creciendo. La pierna se va a podrir y va a morir. Así pasa si cualquier miembro se aísla del cuerpo, se aísla de lo que es el todo, solo no va a poder. Y vuelvo y repito, el que piense que va a poder solo, está perdido. Porque necesitamos de los demás miembros para nosotros poder crecer, para nosotros poder funcionar al nivel que el Señor espera que nosotros funcionemos. Eso es lo que el Señor nos enseña a través de esto. En Efesios 2, capítulo 21, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el edificio, completo, coordinado, va creciendo. En Colosenses 1, versículo 10, dice: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo en el conocimiento de Dios. Y 2 de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Vuestra fe va creciendo. Así que mientras el conocimiento y nuestra fe, hermanos, va creciendo, debemos estar unidos en un espíritu. Olvídese de crecer solo, porque eso no es bíblico, hermano. ¿Y para qué hacemos todo esto, hermano? Vamos nuevamente a la palabra. En el versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que dejemos de ser niños, hermano. Para que dejemos de aparentar que somos adultos cuando realmente no hemos crecido nada. Hermano, un padre, cuando tiene a su bebé, le cambia los pañales. Pero cuando el niño ya tiene 15, 16 años, él sigue ayudándolo en el baño y limpiándolo. No. ¿Por qué? Porque ese proceso ya pasó. Ya eso no toca. Eso se acabó. Él tiene que hacer esa parte solo. Y en muchas iglesias se sigue haciendo exactamente eso. Gente que ya son grandes, que ya tienen sus capacidades, que se les ha enseñado y se les sigue cambiando el pañal una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hemos dejado de ser niños. Porque no nos hemos dado a la tarea de crecer, de seguir adelante, de movernos hacia adelante en la meta, de que sentarse en la silla y escuchar el mensaje todos los domingos, que eso no es lo único. Que hay cosas más importantes, que el Señor nos ha mandado a ser discípulos, a ir por todo el mundo y a ser discípulos. Que tenemos que aprender, que tenemos que llegar al nivel de madurez y responsabilidad suficiente para poder enseñarle a otras almas y que esas le puedan enseñar a otros más adelante. Así que hay que madurar, hermano, hay que madurar espiritualmente. Debemos de dejar de ser niños. Pablo nos dice aquí que ya es tiempo de que no seamos, de que dejemos de ser niños. Niños que se dejan llevar por cualquier cosa que les dicen. Que pueden estar escuchando que el cielo es azul por 10 años y van a un lugar diferente y les dicen que es rojo y ya, y piensan que es rojo y se acabó, el cielo azul ya no es azul ya.
Así que debemos crecer espiritualmente. Y termino ahora con el versículo 16, que dice: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Unidos, hermanos. Unidos podemos crecer. Las coyunturas, hermanos, son esas partes que se encuentran entre los huesos, que nos ayudan a movernos, que nos ayudan a funcionar. Eso es lo que el Señor dice aquí que somos. Él dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Así que, hermanos, si ustedes no tuvieron una coyuntura aquí en esta parte de la mano, probablemente no podrían mover estos dos dedos, no podrían funcionar. Así debemos ser. Debemos estar unidos para funcionar, para alcanzar la meta. Es como un equipo. Es como un equipo. A mí me gusta el fútbol, me gusta el soccer. Y ciertamente el equipo se compone de 11 en el campo. Pero 10 no se pueden ir a entrenar y dejar a uno sentado en la banca y decirle: no, tú no entrenes, tranquilo. ¿Por qué? Porque al momento de jugar, al momento en que se llega al campo y se juega el partido, necesitan a ese otro miembro del equipo. Si él se quedó sin entrenar, si él se quedó sin aprender, si él no logró entender qué es lo que tenía que hacer para alcanzar la victoria durante el partido, va a fallar. Y por ende, todos los demás van a fallar también. Y por consecuencia, todos los demás van a fallar. Así que todos debemos trabajar en equipo, juntos, aprendiendo. Y nadie es más importante que nadie, hermanos. Nadie. El entrenador no es más importante que los que están en el campo jugando. El presidente del equipo que maneja todo lo que es la economía de un equipo no es quien es el más importante. Hermano, la iglesia no es un lugar para funcionar pensando que hay gente que son mejores que otros, hay gente que están por encima de otros. Nosotros todos somos miembros de un mismo cuerpo, sí, con tareas diferentes. Sí, como dice el Señor, algunos son maestros, profetas, evangelistas, pastores, pero todos son tareas que nos ayudan a alcanzar la misma victoria, esa meta que tenemos todos en común. Esa gran comisión y ese gran mandamiento lo alcanzamos todos juntos. Sin pensar que yo soy más y no necesito a los demás. Unidos es que alcanzamos la meta. Unidos es que alcanzamos lo que Dios quiere para nosotros. Y a veces, en muchas ocasiones, en la iglesia se colocan a ciertos miembros o a ciertas personas por encima de los demás. Incluso lo idolatramos y se idolatran a estas personas y se piensa que ellos están por encima de los demás. Incluso luego cuando ellos fallan o vemos que estos líderes mundiales cristianos caen o resbalan, nos desmoronamos. La gente piensa que ya todo lo que creían no sirve. ¿Por qué? Porque no estaban siguiendo a Dios, estaban siguiendo al hombre. Estaban viendo lo que esa persona hacía y dejaba de hacer. Cuando a donde debemos estar mirando es al Señor. Porque nosotros somos imperfectos. Nosotros somos polvo y al polvo volveremos. No somos nada. Y el Señor es lo único que le da propósito a nuestra vida. Lo único. Eso es lo que el Señor hace por nosotros. Así que, hermano, nadie está por encima de los demás. Nadie es más importante que nadie. El Señor nos da posiciones diferentes y algunos ciertamente hemos alcanzado más conocimiento que los demás. Sí. Quizá nosotros nos sentamos y decimos, sí, pero el pastor o el líder sabe mucho más que yo de la palabra. ¿Cómo yo voy a llegar a ese nivel?
Y hermano, aunque ellos hayan alcanzado ese nivel de conocimiento y ese nivel de fe, no significa que tú no puedas alcanzarlo. No significa que ellos sean mejor que tú. Significa que ellos estuvieron dispuestos a dejar que el Señor hiciera la obra en ellos. Así como nosotros debemos estar dispuestos a que el Señor haga la obra en nosotros. Y que unidos, ayudándonos los unos a los otros, podamos aprender y llegar a ese nivel. Llegar a ese nivel. Poder ser en un tiempo quienes estemos enseñándole a los demás. La iglesia es muy importante, es extremadamente importante. Y nosotros debemos brillar. Debemos ser luz y sal. Debemos estar presentes en este mundo que ahora mismo está envuelto en tanta oscuridad. Debemos estar presentes, debemos brillar, debemos demostrarle a los demás que hay algo mejor, que hay una vida mejor, que hay una mejor manera de vivir la vida, que están perdiendo el tiempo, que piensan que lo están alcanzando todo cuando realmente no están alcanzando nada. Porque todo lo que nosotros logramos aquí en la tierra, todo lo que nosotros construyamos, se va a quedar, hermano. Se va a quedar cuando Cristo venga y busque a su iglesia. Aquellas cosas por las que las personas tantos años han trabajado y tanto se han esforzado, no van a valer de nada. Pero lo que hiciste para el Señor, lo que hiciste para Cristo, la enseñanza que recibiste del Señor, eso es para siempre. Para siempre, es eterno. Así que hay que ayudarnos mutuamente, hermanos. Hay que trabajar para que cuando el hermano se caiga, estemos ahí para levantarle y decirle: tú puedes seguir adelante. Sigue caminando, sí se puede. Porque esto es un maratón, no es una carrera de 100 metros. Esto no es para que nosotros nos convirtamos y en un día o 2 días o una semana ya seamos parte de los discípulos. Es un proceso. Pero debemos estar conscientes de que debemos esforzarnos, de que debemos sacrificar. Y debemos estar conscientes de nuestra meta, hermanos. De que no debemos conformarnos con simplemente sentarnos a escuchar y nada más. Que debemos salir, que debemos enseñar a los demás, que debemos buscar nosotros madurar en el espíritu y dejar de ser niños para poder buscar a esas almas que se están perdiendo y enseñarle a ellos, poder hacer que esta red siga creciendo, siga alcanzando al mundo entero, que fue lo que el Señor nos mandó. Así que, hermano, hasta aquí ya yo he terminado. He dicho lo que el Señor me había dado para dar. Y nuevamente le agradezco al Señor porque yo no soy nada. Yo no soy importante en lo absoluto. Todo lo que yo he aprendido, todo lo que he alcanzado en mi vida, se lo debo al Señor. Yo no sería nada, no sería nadie si el Señor no hubiera estado en mi vida. ¿Por qué? Porque yo soy imperfecto y tengo tantas cosas que me empujan hacia abajo, y el Señor es lo único que me mantiene de pie. El Señor, Él es lo más importante. Constantemente en mis oraciones le digo: Señor, ayúdame a olvidarme de todas mis metas personales, de todas las cosas que yo anhelo alcanzar, que yo anhelo tener en mi vida. Ayúdame a olvidarme de todo eso y pensar solo en lo que tú quieres, solo en lo que tú deseas que yo haga. Ayúdame a servirte, ayúdame a hacer las cosas mejor para ti, a olvidarme de mí, porque yo no importo, porque lo que importa es lo que el Señor quiere para nuestras vidas, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos. Porque nuestro trabajo como iglesia es importante porque hay personas que necesitan de Cristo, hay personas que necesitan del Señor. Solo póngase a pensar por un momento, si su vida a veces es difícil y usted tiene la ayuda,
del Señor de su lado. Imagínense aquellas personas que están solos. Solos, hermano. Incluso aquellas personas que podrán aparentar tenerlo todo. Que tienen todo el dinero del mundo y una casa inmensa y 1000 carros y que aparentemente lo tienen todo. Si no tienen a Cristo, hermanos, están perdidos. Están perdidos, hermanos. Y nosotros debemos sentir compasión por esas personas. Compasión. Así que, hermanos, sigamos adelante. Sigamos adelante confiando en el Señor y creciendo juntos, unidos en un mismo espíritu, para entonces poder llegar a la unidad de conocimiento y de fe que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sigamos buscándonos, sigamos sintonizando los cultos, sigamos orando, leyendo la palabra, ayunando. Estos son esos elementos que nos garantizan la victoria y el triunfo. Así que, hermanos, sigamos fuertes, luchando contra el enemigo día tras día, para hacer la voluntad del Señor, para hacer todo aquello que Él quiere que nosotros alcancemos en nuestra vida. Así que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Les agradezco por sintonizar este culto de juveniles. Sigan orando por cada uno de ellos y poniéndonos a mí, a John Malí, que somos los líderes en este momento, gracias al Señor, porque Él así lo ha permitido. Sigan orando por nosotros para que podamos seguir creciendo en Él y seguir aportando a su plan perfecto y sirviéndole como Él quiere que sea. Gracias a Dios por su palabra. Y ahora les invito a que participen de nuestros cultos semanales los martes y jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 9 de la mañana. Dios les bendiga.